¿Listos para recibir la palabra? Bueno, les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque ¿qué sería nuestra vida sin ti si no tuviésemos intimidad, comunión contigo? Estaríamos, Señor, llenos solamente de las cosas de este mundo, de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero Señor, tenemos oportunidad de podernos mantener en sintonía contigo, de poder conectarnos con tu corazón, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración, como lo hemos hecho hace unos momentos. Pero también en este día, que es el día que tú has hecho para la alabanza y la gloria de tu nombre, es el día en que tú nos instruyes con el consejo de tu palabra. Así que queremos pedirte, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Sabemos que tu presencia está en medio de nosotros porque podemos sentirla a través de tu Espíritu Santo. Y ahora pedimos, Señor, que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Y esta palabra llegue no solamente al nivel del pensamiento, sino que llegue a lo más íntimo de nuestro corazón y a su tiempo pueda producir fruto para tu honra y para tu gloria, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el día de hoy voy a terminar de darle las últimas pinceladas, por decirlo de alguna manera, al cuadro que Pablo nos presenta en el pasaje de Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Es un pasaje muy corto, de 4 versículos solamente. Pero ahí el apóstol Pablo nos muestra una verdad que nadie puede revocar. Y esa verdad, que es el título del mensaje, es: ya no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Los que hacen cuadros, pintan cuadros, algunos les ponen algún nombre basado en lo que están pintando ahí. Bueno, esta pintura le vamos a poner ninguna condenación. Ese es el nombre del cuadro, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y hoy voy a terminar, como ya lo dije, de darle las últimas pinceladas a este tema, que es ninguna condenación hay. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, dice así la escritura. ¿Estamos ahí? Romanos 8, versículos 1 y 2, dice Pablo: ahora pues, o por consiguiente, como dice la Biblia de las Américas, o por consiguiente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué el tema? Porque a través de los años que tenemos caminando con el Señor, eventualmente nos encontramos con algunas personas que se dicen cristianos, pero viven en condenación. Incluso algunos dicen: yo he sido tan malo, tan perverso, tan malvado, que no creo que Dios me pueda perdonar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios puede perdonar hasta el más vil y más pecador? Sí. La prueba la tenemos. La semana pasada yo comentaba de los dos malhechores que estaban junto con Cristo ahí cuando Cristo estaba siendo crucificado. Que uno le pidió al Señor: Señor, cuando vengas en tu reino, pide que esté allá contigo. Y le dijo: de cierto te digo que este día estarás conmigo en el paraíso. Y en ese momento ese hombre fue perdonado. Y yo no tengo duda que al momento que murió, se fue directo a la presencia del Señor. No así el otro, ¿verdad? Ese fue condenado por malhechor. Entonces Dios es tan misericordioso, tan infinitamente e incomprensiblemente misericordioso, que nuestra mente natural no puede entender esa gracia, esa misericordia que Dios tiene para todos los pecadores. Yo no sé, cuando tú viniste a los caminos del Señor, ¿de dónde te rescató el Señor? Yo sé de dónde me rescató a mí el Señor.
¿verdad? Pero ahora vivimos en una nueva vida en Cristo. Estamos en Cristo y vivimos una nueva vida en Cristo. Ya las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dijo Pablo a los Corintios. Entonces, dice ahí Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo les decía la semana pasada que por toda la Biblia encontramos verdades de Dios, no verdades psicológicas, las verdades de Dios, que ningún ser humano, absolutamente ningún ser humano finito, limitado e imperfecto puede revocar, verdades de Dios que no pueden ser invalidadas y mucho menos verdades de Dios que pueden ser disueltas. Porque son verdades de Dios, o mejor dicho, verdades dichas por un Dios que es perfecto, por un Dios que es soberano, absolutamente poderoso y que es toda autoridad. Entonces, cuando todas esas verdades llegan a nuestro corazón, no puede haber absolutamente nadie que las pueda revocar, ¿sí? Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 3, hay una verdad que aunque algunos quisieran cuestionar, no la pueden revocar, la pueden cuestionar, ¿verdad? En base a sus creencias. Pero los que somos cristianos creemos que esta verdad es una verdad irrefutable, es una verdad inquebrantable y es una verdad que nadie puede revocar, ningún ser humano podemos revocarla. Dice Génesis 1:3, dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz, ¿verdad? Más adelante en el versículo 27, ahí Moisés, quien escribió el primer libro de la Biblia, dice versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Cuántos saben que somos criaturas hechas a la imagen de Dios? Nos parecemos a Dios. Obviamente no en su infinito poder, no en su ilimitado amor, pero nosotros amamos también. Y porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque Dios es amor, ¿verdad? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y luego dice la segunda parte, a imagen de Dios los creo o lo creo. Y luego añade esta verdad que nadie puede revocar. Los creo, varón y hembra los creo. ¿Quién puede revocar esta verdad? ¿Quién? Nadie. A pesar, desde luego, que haya quienes cuestionen esta verdad o la refuten o pretendan revocarla o invalidarla. Esta gran verdad, al final de todo, al final de cuentas, dice ahí la Biblia, yo creo lo que dice la Biblia. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? La Biblia dice, varón y hembra los creo. Nadie, ninguno de nosotros podemos decir, Dios se equivocó. Él es un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. No, Dios no se equivoca, porque ya lo dije, Dios es absolutamente perfecto. Después de eso, pasamos al capítulo 2. Estoy hablando de algunas verdades que nadie puede revocar, son verdades de Dios, verdades bíblicas. Después de eso, en Génesis capítulo 2, versículo 18, una vez que Él ha creado al hombre y a la mujer, varón y hembra, dice en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Ay del solo, dijo el autor de Eclesiastés. Ay del solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y luego añade diciendo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 22. Y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo, ¿a quién? A un hombre. Dios de la costilla del varón hizo una mujer, no hizo otro varón, y se la trajo al hombre. Esto es otra verdad que nadie puede revocar, porque es una verdad de Dios. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada, ¿cómo? Varona.
El término hebreo es Isha, con H intermedia. Isha. Y varona, que es Isha, se liga con el término hebreo Ish, con S-I-H al final, que es Isha, que surgió del Ish, por decirlo en los términos hebreos. Entonces, varona porque fue tomada del varón. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? ¿A quién? A su mujer. Esta es otra verdad que nadie puede revocar. Aunque el mundo como está, que yo le he dicho siempre, está de cabeza. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿sí? Y se une un varón con un varón, una mujer con una mujer, ¿verdad? Pero esa no es la verdad bíblica. Ese no es el diseño de Dios. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Más adelante, hablando Samuel, el profeta, hablando de parte de Dios, él estableció otra verdad que es también otra verdad irrefutable. Cuando él dijo en 1 Samuel 15:22, él dijo: ciertamente, por seguro, el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí saben que la obediencia siempre será mejor que la rebelión? Nadie lo podemos rebatir. Siempre será mejor obedecer. ¿Por qué? Porque nadie que se ha rebelado contra Dios ha prosperado en su rebelión. Nadie, desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿sí? Así que la obediencia es mejor. Esta es otra verdad que nadie puede revocar. Más adelante llegamos al libro de Job. Estoy solamente extrayendo algunas verdades de la Biblia. Hay muchas. Yo lo dije, de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de todas estas verdades. Usted puede conocer otras. Llegamos a Job capítulo 1, versículo 21. Y Job, inspirado por Dios, también establece otra verdad, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y qué? Y desnudo volveré. ¿Cuántos de los que están aquí llegaron ya con una torta bajo el brazo? Como luego dicen, ese niño trae una torta bajo el brazo. No trae nada, porque llegamos a este mundo sin nada. Y así como llegamos, así nos vamos, sin nada. Esta es otra verdad que nadie puede refutar, nadie puede revocar. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y así lo estaba reconociendo Job, quien tuvo muchas riquezas y en un día perdió todo. Pero él glorificó al Señor diciendo esta verdad o estableciendo esta verdad: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Nadie nos vamos a llevar nada. Nada. ¿Cuánto nos vamos a llevar? Nada. David, en el Salmo 23, un salmo que todos conocemos, en el versículo 4, él establece otra verdad de Dios diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este mundo en el que nos tocó vivir es como ese valle de sombra y de muerte. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es muerte. La gente está viva pero muerta espiritualmente. Andamos caminando en un valle de sombra de muerte. Bueno, en medio de este valle de sombra de muerte que habla de este mundo, dice ahí David: no temeré mal alguno. ¿Cuánta gente el día de hoy alrededor del mundo vive en temor, en incertidumbre, en angustia, en desesperación? Pero que el mundo viva así se entiende, pero un cristiano no se entiende. ¿Por qué? Porque esta es una verdad también que no se puede refutar, tampoco se puede revocar o disolver, porque es una verdad dicha por un Dios que es soberano. Aunque andemos en el valle de muerte aquí en este mundo, no hay que temer nada, mis hermanos, porque Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Y a lo mejor alguno pudiera pensar: pues es que no tienes tú los problemas que yo tengo. Y como lo he dicho anteriormente, si quieren yo les cambio mis problemas por los de ustedes, porque también yo tengo situaciones difíciles que tengo que estar enfrentando en el día a día.
Pero es mejor enfrentar esas situaciones difíciles confiando en las promesas del Señor que yo solo, luchando en mis propias fuerzas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temamos, hermanos. No temamos. Llegamos al Nuevo Testamento y Pablo, en medio de una situación de aflicción, él tenía en su cuerpo, estaba padeciendo lo que él habló como un aguijón en la carne. No se sabe exactamente si era alguna enfermedad que él padecía, una enfermedad en los ojos, pero dice la Biblia que era un dolor muy intenso que él experimentaba en su propio cuerpo, y tan intenso era que él le rogó al Señor por 3 veces que se lo quitara, y el Señor le habló y le estableció una verdad que hasta el día de hoy ninguno de nosotros podemos revocar. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién puede refutar o revocar estas verdades o las verdades de Dios o los designios de Dios? ¿Quién? Nadie, nada ni nadie. Por más sabia e inteligente o por más mente brillante que alguien tenga, Dios está por encima de toda mente brillante humana. ¿Sí o no? Bueno, teniendo todo eso en mente, pensemos en lo siguiente. Ante los acontecimientos mundiales que no son ignorados por ninguno de nosotros, la pregunta para nosotros es: ¿estaremos acercándonos al fin del mundo, sí o no? Sí, la verdad que ninguno de nosotros podemos revocar es que sí. El día de hoy estamos más cerca que ayer. A hoy nos acercamos más al fin del mundo que el día de ayer. ¿Cuándo será el fin del mundo? Bueno, aquí hay otra verdad que nadie puede refutar o nadie puede revocar. La verdad es, y está hablada por Jesús en Mateo 24:36. Él estableció y dijo: el día y la hora nadie sabe, nadie la sabe. Por más estudios teológicos, por más que se puede estudiar, no, pues más hacer cálculos, nadie sabe. Esta es una verdad que nadie puede refutar. Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo Jesús. Él es el único que sabe cuándo este mundo terminará. Pero escuche esto: las advertencias de Jesús en Mateo 24 tampoco pueden ser revocadas, porque lo cierto es, la verdad es que la maldad se ha seguido multiplicando, ¿sí o no? Y seguirá multiplicándose. En la medida que se acerca cada día más el fin del mundo, la maldad se seguirá multiplicando. Vea usted, el día de hoy ya hay países donde autorizan el matrimonio de una niña de 14 años con un hombre de 50. Hágame usted el favor. ¿Qué sucede con eso? Pues es la maldad del ser humano aquí en el corazón, que se sigue multiplicando. Gente teniendo relaciones sexuales hasta con animales. Eso es maldad, eso es perversión, eso es diabólico inclusive. Pero tiene que ver con esta advertencia, que es una advertencia irrevocable. La maldad seguirá multiplicándose y por ende el amor de muchos se seguirá enfriando. ¿Cuántos cristianos llegan a las congregaciones con un fuego ardiente, un fervor, a pretender servir al Señor, y de repente cuando se apaga la llama, se van, se esfuman? Como la neblina, aparece en un momento y después se van. ¿Por qué? Porque algo pasó en el corazón. ¿Sí? El corazón se va enfriando. ¿Cuándo se va enfriando el corazón? Cuando ya no tenemos esa comunión íntima con el Señor. ¿Sí? Entonces, también, según Mateo 24, dice ahí: las guerras y los rumores de guerras continuarán. Las naciones pelearán contra otras naciones, al igual que surgirán pestes o pandemias como la que estamos experimentando, que cada día está siendo más contagiosa, cada día cobra más vida. Ya van más de
¿qué? 6 millones de personas alrededor del mundo muertos por causa de la muerte del coronavirus, nada más. Entonces las pandemias seguirán multiplicándose, el hambre seguirá en el mundo entero, los terremotos. De hecho, en este sur de California se espera lo que se conoce como el gran terremoto. ¿Se han escuchado de eso? ¿Sí? Que va a sacudir los cimientos de este mundo. ¿Estamos listos? Eso sucederá. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿sí? Los falsos cristos, acuérdense, estas son advertencias que el Señor nos da en Mateo 24 que son irrevocables, irrefutables. Esto sigue sucediendo, lo estamos viendo. Los falsos cristos, los falsos profetas siguen apareciendo, y lo peor del asunto es que siguen engañando a muchos con falsas enseñanzas. Y luego dice Jesús, hablando en Mateo 24, y todo esto, yo mencioné solamente algunas cosas, pero dice Jesús, y todo esto será solamente principio de dolores. Yo no sé cuánto tiempo dura una mujer en trabajo de parto. Algunas duran un par de horas, algunas duran hasta 24 horas. Y en la medida que están en el trabajo de parto, los dolores se van intensificando cada vez más y más. ¿Verdad que sí, mujeres? ¿Sí o no? ¿Y si les duele? Sí, sí duele, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la figura que está Jesús mostrando. Esto será solamente, todo esto que estamos viendo es el principio de los dolores, que se van a ir intensificando. Por eso, mis hermanos, el tema, necesitamos estar bien ubicados, que aún a pesar de que veamos lo que veamos, no va a haber ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, y de acuerdo a todo este panorama, también hay otra verdad que Jesús habló, y que es otra verdad irrevocable. Jesús dijo: miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Cuando vean, atención aquí, hermanos, cuando vean que todas estas cosas suceden, dice Jesús, sabed que el tiempo está cerca. Por lo tanto, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, le dan gloria al Señor? ¿Sí? Nuestra redención está cerca. Y hoy está más cerca que ayer. Yo me gozo en eso. Y yo le digo: Señor, ya me quiero ir de este mundo cruel. Me dice: espérate, todavía no es tu tiempo. Cuando te llegue el tiempo, entonces nos vamos. Ahora, entendiendo pues que no hay verdades de Dios que alguien pueda refutar o revocar, el apóstol Pablo, en el texto que acabo de leer, él escribe pues otra verdad cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan viviendo, desarrollando su vida diaria conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. Yo les decía la semana pasada que cuando Pablo está diciendo que ya no hay ninguna condenación ahí, está implicando en ese texto que cuando estábamos en el mundo estábamos condenados y vivíamos en condenación. Así estábamos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Nadie puede decir: no, yo no. Sí, todos así estábamos, ¿verdad? Así que todo el tiempo que anduvimos en el mundo estuvimos condenados y en condenación. Pero la buena noticia justamente del Evangelio es que gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, y para todo aquel que ahora está en Cristo Jesús, dice Pablo esta verdad que nadie puede refutar: ya no hay ninguna condenación. ¿Cuántos lo creen? Ya no hay ninguna condenación. Así es como da inicio el capítulo 8 con esta maravillosa declaración que nadie puede refutar. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero asimismo también termina el capítulo 8 con otra verdad que nadie puede revocar. El versículo 39 dice: tampoco hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios para aquellos que están en Cristo Jesús. Y es en estas verdades y en muchas otras que contiene la Biblia, que contiene el Evangelio de Jesús, donde debe de estar anclada nuestra vida. Ahí debemos pararnos, no en lo que este mundo está diciendo.
Tú y yo debemos anclar nuestra vida en todas estas verdades, en el fundamento de la palabra. ¿Cuándo? No solamente en este tiempo, sino en todo tiempo. Porque en todo tiempo ha habido incertidumbre, porque en todo tiempo ha habido caos social, en todo tiempo, y seguirá habiendo caos social hasta que el Señor venga por segunda vez. Recordemos que en el contexto, en el capítulo 7, en el versículo 24, Pablo se vale de su propio ejemplo para mostrarnos con toda claridad la lucha a la que nos enfrentamos todos los cristianos día con día. Una lucha con esta carne. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Porque luego la gente dice, vamos a atar al diablo y vamos a pisotearle la cola al diablo. Y nosotros seguimos a veces viviendo con la carne y no luchamos con esta misma naturaleza carnal. Pablo entonces se vale de su propio ejemplo y él establece, hay una lucha con esta carne. ¿Por qué? Porque todavía hay residuo o bagaje del pecado que mora en nosotros. Todavía no hemos sido glorificados. Es cierto que somos justificados, estamos siendo santificados, pero todavía no somos glorificados. Cuando seamos glorificados, entraremos a la presencia del Señor y veremos a Dios cara a cara. Esa es nuestra gloriosa esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que el pecado ya ha dejado de ser nuestro amo, ya ha dejado de ser nuestro Señor. Pero escuchen esto, el pecado sigue siendo nuestro enemigo. ¿O hay alguien que ya no lucha contra el pecado? Todos seguimos luchando con diferentes pecados, diferentes conductas. Bueno, esa fue la realidad precisamente de esa lucha, fue la realidad que llevó al apóstol Pablo a exclamar, miserable de mí. ¿Cómo dijo Pablo? Miserable de mí, porque está ahí con signos de admiración. Miserable de mí. Y yo les decía cuando tratábamos este tema que de miserables cada uno tenemos algo. Cada uno de nosotros tenemos algo. Y luego termina en el versículo 24 diciendo Pablo, Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Bueno, el mismo apóstol Pablo responde en el versículo 25 con otra verdad que nadie puede revocar. La verdad es, versículo 25, dice Pablo, pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, quien es el único que tiene todo el poder para librarnos de este cuerpo de muerte. A este cuerpo hay que someterlo a la obediencia a Cristo, a la voluntad de Dios. Bueno, eso es precisamente lo que Pablo está tratando de explicar en este pasaje de Romanos 8 del 1 al 4, acerca de la obra que Cristo hizo a nuestro favor, y que la obra que Cristo hizo a tu favor y a mi favor. ¿Cuál fue esa obra que Cristo hizo? De redimirnos, de pagar el precio por nuestros pecados. Él lo hizo. Nosotros merecíamos estar en el lugar que Cristo tomó ahí en la cruz, pero Él decidió tomar nuestro lugar para redimir a toda la humanidad de la condenación eterna que pesaba sobre nosotros. Entonces esa es la obra que Cristo hizo a nuestro favor, pero que en muchas ocasiones nosotros con nuestras acciones menospreciamos y decimos, bueno, voy a deleitarme en este pecadito, al cabo nadie se da cuenta. Voy a hacer esto, al cabo nadie me ve. Es muy posible que tu esposa no te ve, varón. Es muy posible que tu esposo no te ve, mujer. Es muy posible que algún hijo pueda pensar, mi papá y mi mamá no me ven. Pero hay alguien que sí nos ve. Y además es omnisciente, todo lo sabe. Y es omnipresente, se llama Dios. Y Él sí sabe todo, Él sabe todo de nosotros. Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro, ¿sí? Entonces, a veces cuando tenemos acciones que ofenden a Dios, menospreciamos ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si pretendiésemos resumir la enseñanza de Pablo en estos 4 versículos, Romanos 8 del 1 al 4, podríamos resumirlo con 2 palabras: justificación y santificación.
justificación y santificación. Ya todos sabemos lo que significa la justificación. La justificación es la declaración del Padre que hace a nuestro favor, el Padre, Dios, por la causa de Cristo. Ninguno de nosotros fuimos justificados por nuestras buenas obras o porque nos portamos muy bien. No, fue por la obra de Cristo. A Él es toda la gloria. Y somos santificados. O dicho de otra manera, para todos aquellos que ahora nos hemos unido con Cristo por la fe, dice Pablo, ya no hay ninguna condenación, porque en el tribunal de Dios se ha declarado a nuestro favor, a tu favor, a nuestro favor, la justificación. Ya el Padre, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Padre nos justificó. Él dijo, no más culpas para ti. No más deuda, la deuda ya fue pagada por Cristo en la cruz. Nosotros teníamos una deuda impagable. Yo no sé si alguien ha experimentado alguna deuda tan grande que dice, esta deuda definitivamente no la puedo pagar. Bueno, más o menos esa era nuestra deuda que teníamos con Dios por causa del pecado. Era una deuda que no podíamos pagar. Y Dios en su sabiduría, en su soberanía, diseñó un plan perfecto. Estoy recordando todo esto porque a veces se nos olvida. Dios en su soberanía diseñó ese plan perfecto para redimirnos de la condenación eterna. De tal forma que ahí en el tribunal de Dios, cada uno de nosotros somos declarados justificados. Y esa justificación que Cristo logró para nosotros nos introduce en el proceso de la santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, la santificación, así de simple como lo voy a tratar de mencionar, es alejarnos cada vez más de las conductas, pensamientos y acciones del mundo para acercarnos cada vez más a Dios. Ser cada día más santos. Cada día ir quitando todo ese bagaje del pecado que luego, con el que luego estamos todos luchando. Y esa es una lucha en la que todos seguiremos hasta que terminen los días de nuestra vida en este mundo o venga Jesús por segunda vez. Ahora, ese veredicto de justificación con el cual ya no hay ninguna condenación, escuchen esto, muy importante, es un veredicto que no puede ser revocado o revertido por nadie, no puede ser revertido por ti, tampoco puede ser revertido por mí, sino es un veredicto que hizo el Padre y todo depende del Padre, porque Él lo hizo a nuestro favor en base, vuelvo a repetir, a la obra de Jesús en la cruz, que Él pagó por todos nuestros pecados. Ese veredicto pues no se puede revocar porque no depende de ti, no depende de mí, sino del Padre. Él es el único que pudiera revocar ese veredicto, pero no lo hace, no lo va a hacer, porque Dios no se arrepiente de lo que dice y de lo que hace, ¿verdad? Es decir, Jesús llevó nuestros pecados, Él, lo voy a decir de esta manera, Él absorbió nuestros pecados o cargó con todos nuestros pecados sobre su propio cuerpo para librarnos de la condenación eterna en la que nos encontrábamos. ¿Cuántos ya son libres de la condenación eterna? ¿Por qué? Porque Cristo tomó, absorbió, cargó con todos nuestros pecados y los llevó sobre su propio cuerpo. Déjenme ilustrarlo de esta manera. En el universo que fue creado por Dios, hay lo que se conoce en la astronomía como los agujeros negros. Un agujero negro es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria de atracción, de succión o de absorción tan poderosa que nada, absolutamente nada, ninguna partícula material que haya en el universo, es más, ni siquiera la luz misma puede escapar de esa fuerza poderosa de succión y de absorción. Eso sucede ahí en el universo a través de estos agujeros negros. Bueno, teniendo en mente esa fuerza tan poderosa de absorción, podemos decir que ninguno de nuestros pecados escaparon de la fuerza espiritual tan poderosa de absorción que tiene Jesús, porque Jesús los llevó y los cargó en su propio cuerpo. Ya no hay pecado. Por eso la Biblia dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que cuando alguien quiera venir y decirte, tú nunca vas a cambiar, recítale Romanos 8:1. O recuérdale Romanos 8:1. Porque luego a veces nuestra propia familia se viene a convertir en nuestros principales verdugos, o en nuestros principales críticos, o en nuestros principales
burladores, se burlan de nosotros. ¿Ya se te olvidó lo que hiciste hace 40 años? Sí, no se me ha olvidado, porque eso queda aquí en el disco duro. A mí no se me ha olvidado el estilo de vida que vivía allá en el mundo, pero ya no lo recuerdo como una parte que condena mi vida, porque Cristo ya me libró de la condenación, del pecado. ¿A cuántos ya los ha librado el Señor? Bueno, pues a Él sea la gloria, a Él sea todo el honor. Ahora, eso es lo que dice Pablo en Romanos 8:1, pero mire lo que dice en Romanos 8:33. Dice Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Pues bueno, sí hay gente que nos acusa, como el pueblo de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? En otras palabras, ¿quién podrá tener éxito en acusar o en inculpar o en volver a formular cargos a una persona y revocar la declaración de justificación hecha por Dios? ¿Quién? Nadie, absolutamente nadie. Si Dios ya te justificó, no puede haber nadie que te vuelva a condenar. ¿O sí? No lo hay. Sigue diciendo Pablo, versículo 34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Él resucitó. Él prometió y Él dijo: yo voy a resucitar, al tercer día voy a resucitar. ¿Lo cumplió, sí o no? Sí, al tercer día resucitó. Y próximamente vamos a celebrar el día de la resurrección. Y vamos a conmemorar ese hecho tan maravilloso que marcó la historia del cristianismo, que fue la resurrección de Jesús. ¿Sí? Entonces, Él es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que además también intercede por nosotros. Ahora, en este solo texto yo encuentro 4 verdades que nadie, absolutamente nadie, puede refutar o revocar para condenarte. Grábate bien estas 4 verdades. Número 1, Cristo murió en nuestro lugar. Número 2, Él resucitó como lo prometió. Número 3, y ahora está en una posición en la posición de autoridad más exaltada, que es estar a la diestra del Padre. Por eso nadie te puede condenar, porque Él está ahí a la diestra del Padre. Y lo que está haciendo, número 4, otra verdad, Él está intercediendo por todos aquellos que somos de Él. Ahí está Él intercediendo por todos nosotros. Y Él sigue estando ahí. Él no ha cambiado de lugar. Porque a veces preguntamos: ¿dónde está, Señor? Él está en el mismo lugar. Los que cambiamos somos nosotros. ¿Sí? Así que yo pregunto: ¿quién puede condenar a aquel a quien el juez justo ya lo ha justificado? ¿Quién? Díganlo: nadie. Nadie. Ya no hay ninguna condenación. Ahora, mis hermanos, es muy importante que podamos entender este tema, porque luego de pronto hay quienes pretenden desviarnos del camino. Ya no hay ninguna condenación. Si es cierto, repito, insisto en esto, todavía no hemos sido glorificados. Vamos a seguir luchando con esta carne, ¿sí o no? ¿Cuántos siguen luchando con esta carne? Yo digo como Pablo: miserable de mí, otra vez, ¿verdad? Y me aferro al corazón de Dios. Entonces es muy importante que entendamos y tengamos convicción de esta verdad, especialmente en el tiempo y en la época en la que nos tocó vivir. Un tiempo de mucha turbulencia social, para que nuestra fe no se mueva, que tu fe no se mueva, mi hermano. El cristiano vive por fe, no por lo que se ve. Y cuando centramos nuestra mirada en lo que estamos viendo, entonces nos desenfocamos, nuestra fe se mueve y nuestra vida cristiana llega a ser desorientada. Nos desorientamos del camino de la fe. La fe es como el conducto para que pase la gracia de Dios a nuestro corazón. Por eso nuestra fe debe de estar cimentada en la palabra de Dios, y debe de estar, como esa tubería de la fe, debe de estar bien limpia, porque a veces se taponea, y ya la gracia de Dios no fluye en nosotros.
y nos sentimos desconcertados, sentimos como que Dios está perdiendo el control, pero Dios no pierde el control de nada. Entonces el cristiano debe de estar fortalecido en la fe para que nuestra vida no se mueva y no se desoriente. Ya no hay ninguna condenación. Y esto quiere decir que si un cristiano, escuchen bien esto mis hermanos, si un cristiano llega a morir por la causa que sea, como nuestros hermanos que han partido ya con el Señor, sea por el virus, que muchos de ellos han muerto por causa de este virus. Algunos otros inclusive han muerto por causa de la vacuna contra el virus. De repente, inexplicablemente, se murieron. Los vacunaron un día, al día siguiente se murieron. ¿Qué pasó? No sabemos. Entonces, de la razón que sea, por la razón que sea, por la enfermedad, debemos entender que cuando eso sucede, no es que Dios nos está castigando debido a algún pecado, como algunos piensan. Incluso algunos dicen, aquel hermano me parece que está enfermo porque ha de andar en algún pecado. O algunos otros que incluso a veces somos muy fáciles de señalar. A veces decimos, le vino esa enfermedad por su pecado. Cuando a veces Dios quiere probar nuestra fe. Cuando a veces Dios a través de alguna enfermedad quiere que conozcamos a ese Dios que es Dios de toda sanidad. ¿Cómo vamos a conocer a ese Dios que es el Dios de toda sanidad si no nos enfermamos? Sin embargo, hay quienes dicen, está enfermo por andar en pecado o le vino esa enfermedad por sus pecados. Hermanos, tenemos que entender esto. Dios ya no nos ve como juez. Ahora Él nos ve como un padre, y un padre amoroso, y un padre perdonador, y un padre misericordioso, y un padre paciente, como somos los padres, ¿sí? Aunque algunos son menos pacientes que otros, ¿verdad? Entonces, Dios ya no nos ve como juez. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados por la causa de Cristo. Ahora Él es nuestro Padre. Por eso, cuando oramos al Señor, yo a veces le digo, papito, papá, Padre mío, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y empiezo a alabar al Señor. Ahora yo lo considero como mi papá. Él es mi papá. Y resulta que mi papá es el dueño de todo. Mi papá es el hacedor de todo. Mi papá es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué me voy a incomodar? ¿Por qué me voy a llenar de temor si mi papá tiene el control de todas las cosas en este mundo? ¿Por qué? Bueno, porque luego viene la duda. Luego vienen situaciones a nuestra vida que nos hacen dudar. Pero Dios sigue siendo nuestro Padre. Y a veces cuando no entendemos la paternidad de Dios, nos desorientamos. Así como tú, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Como tú y yo, como padres de familia, anhelamos cuidar a nuestros hijos y hacemos hasta lo imposible. Yo veo cómo padres de familia se desgastan en muchas horas de trabajo para poder ofrecerle a sus hijos quizá lo que nosotros no tuvimos en nuestra etapa de infancia, y trabajamos y nos esforzamos y nos negamos, hacemos tantas cosas para cuidar a nuestros hijos, que no les falte nada. Pero escuchen esto, mis hermanos, también tenemos que cuidarlos espiritualmente, porque este mundo se los quiere comer. Este mundo cruel quiere acabar con nuestros hijos, mis hermanos, ¿sí? Entonces, Él nos ve como Padre, pero Él como Padre, cuando desobedecemos o nos vamos desviando del camino, Él nos disciplina. Por eso dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara se usa para disciplinar y el callado para enderezar. Entonces, a veces el Señor nos disciplina como nosotros los padres a los hijos, pero nos disciplina por amor, porque nos ama. Pero además el Señor nos disciplina porque nos está discipulando. En otras palabras, Dios usa la disciplina para disciplinarnos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Usa la disciplina para discipularnos. Y el asunto es que generalmente nosotros asociamos la disciplina con la palabra castigo.
Incluso yo me acuerdo cuando era pequeño, mi mamá me decía, yo me caía, tenía algún accidente y para pronto mi mamá me decía, ya ves, Dios te castigó. Eso te pasa porque Dios te castigó, andabas rebelándote y Dios te castigó. Más bien hay que cambiar nuestro chip ahí. Hay que decir, Señor, me estás disciplinando. Gracias. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la disciplina del Señor? Bueno, la palabra disciplina viene de la palabra discípulo. Y el discípulo es aquel que aprende, es un aprendiz. Bueno, muchas ocasiones nos viene el aprendizaje por causa de la disciplina. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a través de una disciplina que nos pone el Señor? Está bien, Señor, voy a aprenderla, ya aprendí la lección, Señor, pero de la disciplina no nos escapamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está discipulando y la disciplina nos ayuda, y la disciplina además se hace necesaria para fortalecernos y madurar en la fe. Aunque a nadie nos gusta. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿A quién? Tú quieres. Miren, cuando yo disciplinaba a mis hijos, mi hija hacía no papá, y se movía para un lado. Te voy a disciplinar y te voy a dar 3, le decía. Y yo agarraba una varita allá en México, porque si lo hago aquí, si lo haces, es más, aquí no existen las varitas, las varas de la corrección. Un día anduve, porque luego me escondían las varitas, mis hijos me las escondían. Y un día anduve por un montón de librerías cristianas, una varita. Aquí no hay varitas. Me fui a México y me traje un montón de varitas, hasta para vender. Entonces, pero mi hija no quería la disciplina. Mis hijos no querían la disciplina. Perdóname, papá, perdóname. Sí, te perdono, pero de la disciplina no te escapas. Ahí te va, 3. Y si te sigues moviendo, en lugar de 3 te voy a dar 4, ¿verdad? Entonces, a nadie nos gusta la disciplina, ¿verdad que no? Pero es necesaria, nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Dice Hebreos capítulo 12, hablando de la disciplina, Hebreos 12:11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No. ¿A quién se goza en la disciplina? No, sino de tristeza. Pero después, una vez que hemos sido disciplinados, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, lo que el autor de Hebreos está diciendo es que debemos ejercitarnos en la disciplina, ¿sí? De tal forma que cuando nos toque partir de este mundo, por la razón que sea, ¿cuántos saben que un día nos vamos a ir de este mundo? Un día nos vamos a ir de este mundo, de la manera que sea, solamente Dios sabe. Bueno, que cuando nos vayamos de este mundo, tengamos tú y yo la plena certeza de que seremos recibidos en la presencia de Dios con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque somos moralmente muy buenos, porque no le hacemos daño a nadie o porque hacemos buenas obras. No, porque Cristo nos rescató y logró para nosotros pagar la deuda que para nosotros era imposible pagar. Por eso ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Así lo afirma Pablo en el texto que ya estudiamos, Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, ahí está la fe, a esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de la salvación, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Esta palabra gloriar significa nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, la jactancia no es buena en un cristiano. Pero si los cristianos de algo podemos jactarnos o en algo se nos permite jactarnos, es precisamente en la esperanza de que cuando los días de nuestra vida terminen en este mundo, nos espera ver y contemplar cara a cara por toda la eternidad la gloria de Dios. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Yo tengo esa esperanza y yo quiero estar allá, contemplándolo cara a cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, esta debe de ser una convicción muy firme y muy segura en nuestro corazón. Lamentablemente hay quienes no tienen, por alguna razón no tienen esta convicción,
¿Por qué? Porque todavía nos damos cuenta que hay quienes creen que si los cristianos vuelven a pecar, volverían a estar bajo condenación hasta que vuelvan a confesar sus pecados y se arrepientan. En otras palabras, si un cristiano peca, vuelve a estar bajo condenación, piensan ellos, y estaría en peligro de perder la salvación si llegara a morir en un estado de pecado. Yo pregunto, ¿así es? ¿Así será? No. Si esto fuera verdad, que un cristiano cuando peca vuelve a caer en condenación, si esto fuera verdad, bueno, entonces veríamos, imagínese usted Jesús muriendo y resucitando y salvando a los cristianos que pecan todos los días. ¿Será así? No, no es así. O imagine a los cristianos entrando y saliendo de la condenación todos los días, porque todos los días pecamos. No, eso no es posible. ¿Sí? Sí, todos los días pecamos. Y por favor nadie diga yo no. Todos los días pecamos. Pero el asunto no funciona así. La justificación y la salvación que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario es irrevocable. Es irrevocable. ¿Pecamos? Sí. El asunto es que ya no debemos practicar los mismos pecados. Mire lo que dice la Biblia, Hebreos 9:24, para confirmar esto. Dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Allá fue el Señor, a la diestra del Padre, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sacerdote entraba una vez al año, o entre el año varias veces en las diferentes fiestas, a expiar los pecados del pueblo, ¿sí? Pero Cristo entró una sola vez ahí al trono del Padre. De otra manera, dice versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces por el pecado de la humanidad, ¿sí? Desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por los sacrificios de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también, versículo 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos aquellos que le esperan. ¿Cuántos lo están esperando? Yo lo estoy esperando. Ya, yo quiero que venga mi Señor. Ya su segunda venida está muy cerca. Ya escuchamos, ya vemos la segunda venida más cerca hoy que ayer. Así que lo que Pablo está enseñando en Romanos 8:1 es que no existe la más mínima posibilidad de que un verdadero cristiano nacido de nuevo termine siendo condenado otra vez en el tribunal de Cristo. No es posible. Esto a pesar de las luchas que cada uno de nosotros enfrentamos con el pecado, como ya lo dije, el pecado residual que todavía hay en nosotros. Así que recordemos siempre esta gran verdad, mis hermanos, que es el tema que nos ocupa en este día. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nadie puede revocar esta verdad. ¿Verdad que no? Nadie. Cuando el diablo quiera paralizarte o cuando el diablo quiera desanimarte, trayendo a tu memoria los pecados pasados o encararte con los pecados presentes, tú dile a Satanás, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, aquí hay un balance. Sí debemos sentir vergüenza de esos pecados y sí debemos arrepentirnos de ellos, porque ofendemos al Dios que amamos, ofendemos al Dios que nos ama, ofendemos al Dios que nos ha amado con amor eterno. Y ese amor eterno lo impulsó a Dios a entregar a su propio Hijo por todos nosotros los pecadores. Ahora los creyentes no solamente tenemos la certeza de que ya no hay ninguna condenación para nosotros, sino también debemos de tener la certeza de que hemos sido librados de la esclavitud del pecado por causa de la obra del Espíritu Santo ahora en nosotros. Primero fue la obra de Cristo en la cruz,
Y ahora es la obra del Espíritu Santo que nos ayuda en la lucha contra el pecado. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 2, dice Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo que Pablo está diciendo en este texto es que la evidencia de que ya no hay condenación para nosotros es la obra del Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a resistir o a oponernos a la influencia del pecado sobre nuestra vida. No sé si me alcance a explicar. La evidencia de que ya no hay condenación para nosotros es la obra del Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo está haciendo a nuestro favor, respaldándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos. En otras palabras, todos aquellos que hemos sido justificados por la causa de Cristo, estamos siendo santificados progresivamente, pero ahora por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué no es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio? Sí. El Espíritu Santo, cuando andamos desviándonos del camino, es ese juez, esa conciencia que hay con la que todos fuimos creados en este mundo. El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados nos empieza a redarguir en nuestro corazón, diciéndonos: eso no está bien, y nos ubica. Esa es la evidencia, la obra del Espíritu Santo en nosotros es la evidencia de que ya fuimos justificados, pero ahora estamos siendo santificados. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esa santificación. No es, atención aquí, no es por el hecho de estar siendo santificados que somos justificados. ¿Sí o no? No es por el hecho de estar siendo santificados que somos justificados, sino más bien, repito, la evidencia de haber sido justificados por Cristo es el hecho que nos ayuda, y es la certeza que debemos de tener, que después de haber sido justificados, ahora estamos siendo santificados. ¿Sí? Estamos siendo santificados. Somos el pueblo de Dios, y Dios quiere un pueblo santo porque Él es santo. ¿Sí? Dicho de otra manera, entonces, la justificación nos introduce en el proceso de la santificación. Y este proceso de la santificación, les tengo noticias, no va a terminar en tu vida y en mi vida hasta que los días de nuestra vida terminen en este mundo o venga Jesús por segunda vez. ¿Sí? Así que dice Jesús en el Sermón del Monte, en la versión de Lucas. Él dijo, Lucas capítulo 6, versículo 43, estoy casi terminando. Dice Jesús: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando alguien entró ya en ese proceso de santificación, hasta nuestras palabras cambian. La palabra de Dios no solamente nos instruye, la palabra de Dios también nos educa, nos enseña a hablar bien. Porque antes salían de acá de nuestro corazón, salían serpientes y escaleras y un montón de cochinero que traíamos aquí, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que dice Pablo: porque la ley del Espíritu de vida, lo cual significa que el poder, la energía del Espíritu de Cristo Jesús en nosotros ya nos libró del poder que antes nos tenía cautivos, que era el pecado. Y el pecado, si seguíamos en el pecado, nos llevaba a la muerte. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios por Jesucristo? Gracias a Dios por Cristo, que nos liberó de la condenación eterna. Así que el fin del discurso es este. La esperanza que ahora tenemos es que cuando los días de nuestra vida terminen en este mundo cruel, nos espera ver y contemplar cara a cara a Dios por toda la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, aleluya. Eso es lo que nos espera. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie.
Señor, te damos gracias. Levanta tus manos al cielo y a la presencia del Señor como una muestra de rendición a Él. Y dile, gracias Señor, porque tú me hiciste libre de la condenación eterna del infierno. Gracias Jesús, porque tú pagaste el precio por mí en la cruz. Gracias Señor, porque al derramar tu sangre, Señor, en la cruz del Calvario, estabas limpiando mi vida de todos mis pecados, Señor. Ahora ya no hay ninguna condenación. Y cuando el enemigo quiera venir a condenarnos, tú y yo podemos decirle, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora estamos en Cristo y Cristo nos ha hecho libres de la condenación eterna del pecado. Señor, gracias. Gracias por haber hecho ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Si acaso hay en tu corazón, en tu mente, algún sentimiento de culpa, algún sentimiento de condenación, deséchalo de una vez y por todas. Que el poder de la palabra que tú has escuchado en esta hora te libre de ese sentimiento de culpa y de condenación. Dile al Señor, Señor, gracias, porque ahora ya no hay más condenación. Ahora soy libre del pecado. Todavía luchamos en esta carne, pero tu Espíritu Santo hace la obra de darnos la fuerza para continuar en ese proceso de santificación progresiva, Señor. Solamente te pedimos, Señor, no nos dejes de tu mano. Aquí estamos, Señor. Levantamos nuestras manos altas a ti, Señor, nuestras manos santas, sin ira ni contienda, Señor. Límpianos cada día, purifícanos cada día de nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús, para que en todo, Señor, nuestra vida te pueda glorificar, para que cuando tú vengas, Señor, podamos irnos a tu presencia y ahí contemplarte cara a cara por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza y es en lo que nos gloriamos, Señor. Gracias, gracias Jesús por haber logrado todo eso en la cruz del Calvario, Señor. Estas son las verdades en las que deben de estar fundamentada nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús nos sentamos, Señor, en tu palabra y creemos que no hay ya más ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale otro aplauso de alabanza a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores. Él es el Rey, Él es el Señor. Gracias Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Tomen su lugar un momento, vamos a hacer algo para terminar. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.